Había una humedad particular esa tarde de julio en Mérida, de esas que pegan en la nuca como toalla mojada y no sueltan. Yo tenía 70 años cumplidos desde hacía 3 meses y estaba sentada en la mecedora de mimbre que heredé de mi suegra, mirando el ventilador del techo girar sin convicción, como si también le pesara el calor. En la mano cargaba un vaso de agua con hielo que ya no tenía hielo, y en la mente cargaba la misma cuenta de siempre: 17 días sin noticias de mi hijo Nemesio. No era la primera vez, ni la 10ª, pero esa tarde algo se quebró diferente. No era un llanto visible, de esos que asustan a los vecinos. Era esa otra cosa, esa presión sorda que se instala entre el esternón y la garganta y no termina de subir ni de bajar. Años cargando eso, décadas si soy honesta, y seguía sin acostumbrarme. Seguía contando los días como si fuera a aparecer el número mágico que explicara el silencio. 17 días. ¿Qué le había escrito yo en ese último mensaje? Lo mismo de siempre. ¿Cómo va todo, mijo? Tu hermana me dijo que cambiaste de oficina. Aquí tu tío Valdemar pregunta por ti. Cuídate mucho. Palabras blandas, inofensivas, que no merecían 17 días de nada. Pero el silencio llegó de todas formas, puntal y frío, como siempre. Para que entiendas desde dónde te hablo, necesito contarte quién soy. Me llamo Consuelo Yutli Barragán Pereda. Nadie me dice Yutli desde hace mucho tiempo, desde que las personas que me conocían por ese nombre fueron muriendo una por una. Para mis hijos soy mamá, en los mejores días. En los otros días soy simplemente el número que aparece en la pantalla y que se puede ignorar hasta que uno se acuerde. Tuve 3 hijos. Nemesio, el mayor, que vive en Ciudad de México y trabaja en algo relacionado con publicidad o mercadotecnia. Nunca quedó del todo claro. Dulcenombre, la del medio, que se casó y vive en Hermosillo con un marido buena persona, pero con familia muy demandante que absorbe cada fin de semana. Y Cipriano, el chico, que está aquí en Mérida, pero podría estar en Islandia por la frecuencia con que aparece por esta puerta. Quedé viuda a los 54. Mi marido, Hermenegildo, murió de un derrame mientras veía el partido una noche de viernes, sin avisar, sin despedirse, sin darme tiempo de decirle ninguna de las cosas que una acumula y deja para después, porque siempre hay tiempo, y resulta que no siempre hay tiempo. Me quedé con la casa, 3 hijos adultos y una certeza equivocada: que la ausencia del padre los acercaría a mí. No pasó. Lo que pasó fue que cada uno regresó a su órbita particular y yo me fui convirtiendo despacio, sin notarlo, en algo que esperaba. Una sala de espera con forma de madre, siempre abierta, siempre disponible, siempre con la luz prendida aunque nadie llegara. 16 años así. Mandaba mensajes los domingos porque me habían dicho que los domingos la gente tiene más calma. Llamaba y luego colgaba antes del segundo timbre para no parecer ansiosa, que es exactamente lo que era. Anotaba en un cuaderno las fechas de cumpleaños de los nietos para recordarles a mis hijos antes de que se les olvidara. Guardaba notas de voz que grababa y borraba porque me escuchaba y pensaba: suenas a súplica, Consuelo, suenas a alguien que rueda. Y era exactamente lo que era. El fondo de esa tarde de julio no fue dramático. No hubo una discusión. No hubo una herida nueva y específica. Fue simplemente el peso acumulado de 16 años cayendo de golpe sobre los huesos de una mujer de 70 que miraba un ventilador flojo y contaba días en la mente, como si contar sirviera de algo. Pensé: ¿cuántos días me quedan a mí? No de manera oscura, sino concreta, aritmética. Si llego a los 85, que sería mucho pedir, me quedan unos 5.000 días, 5.000 mañanas,
¿Cuántas de ellas iba a desperdiciar mirando el teléfono con ese hambre silenciosa de quien espera algo que quizás no llega? Esa pregunta cambió algo. La respuesta no vino de un libro ni de una terapia, vino de Refugio. Refugio Altamira tiene 77 años, vive 3 casas abajo de la mía y tiene una vitalidad que a veces me da envidia y a veces me da esperanza, según el día. También es viuda, también tiene hijos dispersos por el país, pero hay algo en ella que nunca he visto en mí. No espera a nadie, no en ese sentido enfermizo y voraz que yo conocía tan bien. Un miércoles que vine a tomarle prestado un poco de pasote porque el mío se había secado, me encontré con que acababa de regresar de Batalar, sola, 7 días sola en Batalar, con una mochila mediana y un libro gordo. ¿Tus hijos te llevaron?, pregunté, porque mi cabeza no podía concebir otra explicación. Mis hijos ni saben que fui, dijo, y se rió de mi cara. Le pregunté cómo podía ser que sus hijos no la extrañaran, no la llamaran, no la necesitaran, y me dijo algo que tardé días en digerir. Consuelo, tus hijos no te llaman, porque saben perfectamente que tú siempre vas a llamar tú. Nunca han tenido que preguntarse si sigues ahí porque tú no les has dado ninguna razón para preguntarse nada. Eres tan predecible como el sol. Y al sol nadie lo extraña mientras sale todos los días. Quise responder que eso era injusto, que una madre tiene obligación de estar, que la disponibilidad es una forma de amor. Pero las palabras se me atascaron porque en el fondo sabía que Refugio estaba tocando algo real. Había una diferencia enorme entre amar sin condiciones y estar disponible sin condiciones. Las dos cosas se parecen desde afuera, pero por dentro son distintas. Una es generosidad, la otra, descubrí esa tarde, puede convertirse en una trampa para todos. La semana siguiente hice algo que me costó físicamente. No mandé ningún mensaje, a ninguno de los 3. El primer día fue extraño. Las manos buscaban el teléfono solas, como animal de costumbre. El segundo día fue peor, porque el silencio propio se siente más pesado que el silencio ajeno. Para el cuarto día algo comenzó a aflojarse, muy despacio, como cuando se destensa una cuerda que ha estado tirante tanto tiempo que ya no recuerdas cómo era sin esa tensión. Empecé a notar cosas. Tenía una mata en el patio trasero que no usaba desde hacía no sé cuánto tiempo, porque el patio trasero lo tenía en olvido mientras yo vivía pegada a la sala donde estaba el teléfono. Me acosté en esa hamaca una tarde de martes y vi el cielo entre las pencas de la palapa y escuché los anates haciendo su estándalo usual y no pensé en Nemesio ni en Dulcenombre ni en Cipriano. Pensé en nada y en todo, que es la misma cosa. Llamé a Epifania, una amiga de cuando mis hijos eran chicos, con quien había perdido el ritmo de los años, porque yo siempre estaba en espera, y la espera no deja mucho espacio para las amistades reales. Epifania hace bordado en punto de cruz y vende sus trabajos en un mercado de artesanías los fines de semana. Me invitó a acompañarla el sábado. Fui. Ver a Epifania vender sus bordados, hablar con la gente, reírse con facilidad, fue como ver a alguien que había encontrado el secreto de algo que yo todavía estaba buscando. No el secreto de la felicidad, que es una palabra que me parece un poco grande para los días comunes. El secreto de estar en el lugar donde estás, completamente, sin la mitad del cerebro viviendo en el teléfono. Esa tarde compré hilo y un bastidor, y le pedí a Epifania que me enseñara lo básico. Mis manos no sabían hacer eso, pero aprendieron, y mientras aprendían, algo más desaprendió. La costumbre de medirme en función de si mis hijos me buscaban o no. Al 11º día de mi silencio, Dulcenombre llamó. No era una fecha especial, no era domingo, era un jueves a media mañana.
Mamá, ¿todo bien?, preguntó, y había en su voz una textura que no reconocí de inmediato, y luego sí reconocí. Era inquietud genuina. Todo muy bien, hija, dije, y era cierto. Es que no has mandado nada en varios días y pensé... Estuve ocupada aprendiendo bordado con Epifania. Y fui al mercado Lucas de Gálvez el martes porque quería huevos de granja, y los únicos buenos que consigo son los del señor que llega los martes. Silencio. ¿Con Epifania? ¿Siguen siendo amigas? Sí, hija, siempre hemos sido amigas. Soy yo la que había dejado de visitarla. Hubo una pausa que me pareció elocuente. Dulce Nombre no dijo nada, pero escuché en esa pausa algo que se parecía a un reconocimiento, como si algo en ella estuviera procesando que su madre tenía una existencia paralela a la espera y que esa existencia llevaba ahí todo el tiempo, enterrada debajo de todos esos mensajes de domingo. Hablamos 27 minutos. Le conté del bordado. Ella me contó de una discusión con su suegra que había estado cargando y a la que no le había encontrado salida. Me preguntó mi opinión, cosa que no hacía desde hacía mucho. Le di mi opinión sin suavizarla ni endulzarla. Se rió de algo que dije y yo también me reí. Al colgar no sentí ese alivio desesperado de por fin, por fin. Sentí otra cosa, algo con más columna vertebral, algo que no necesitaba que nadie más se lo confirmara para existir. Aquí viene la parte difícil, la que tardé más en aceptar porque contradice todo lo que me enseñaron. Mis hijos no son personajes de tragedia, no me odian, no me desean mal. Son adultos que crecieron con una madre que organizó su vida entera alrededor de ellos y que después de que se fueron, siguió organizándola alrededor de la posibilidad de ellos, alrededor de sus llamadas, sus visitas, sus silencios. Y cuando uno hace eso, cuando convierte a sus hijos en el argumento central de su existencia, les enseña sin querer que uno no tiene argumento propio, que uno es el escenario, no el personaje. Y los escenarios no se extrañan, los escenarios simplemente están ahí, esperando que los personajes lleguen a habitarlos. Yo me había vuelto el escenario. El problema no era que ellos fueran ingratos. El problema era que yo llevaba 16 años enseñándoles que mi amor era gratuito, ilimitado, incondicional en el peor sentido de la palabra, incondicional hasta el punto de no requerir ninguna reciprocidad para continuar existiendo. Y lo que no requiere nada para continuar, no genera ninguna urgencia en nadie. 17 días sin contestar un mensaje de tu madre de 70 años es un descuido. Duele. Tenía derecho a que me doliera, pero yo no podía cambiar lo que ellos hacían. Solo podía cambiar lo que yo hacía con el espacio que ese dolor ocupaba en mi vida. Y lo que yo hacía era darle mansión. Lo habitaba completo, le abría todas las habitaciones. A los 19 días Nemesio escribió: Mamá, perdón, he estado en un proyecto que no me ha dado respiro. ¿Cómo estás? Antes, esa disculpa hubiera recibido absolución instantánea de mi parte. No te preocupes, mijo, ya sé cómo está el trabajo. Lo importante es que estés bien. Borrón total. Cuenta nueva. Y la dinámica intacta, lista para repetirse en 6 semanas. Esta vez contesté 3 horas después, no por cálculo, sino porque genuinamente estaba terminando un bordado que tenía a medias y quería llegar al punto donde pudiera detenerme sin perder el hilo. Escribí: Qué bueno que ya tienes oportunidad de escribir. Por acá ha habido novedades. Cuando tengas tiempo platicamos. Sin no te preocupes, sin absolución rápida, sin facilitar el olvido. Nemesio tardó menos de 1 hora en responder.
preguntando cuáles novedades. Le conté del bordado. Le conté que Refugio me había prestado un libro sobre la arquitectura de las haciendas henequeneras de Yucatán y que me había enganchado tanto que lo leí en 4 días. Le conté que había descubierto que en la colonia hay un grupo de mujeres que caminan juntas a las 6 de la mañana 3 veces por semana y que me había unido, y que la madrugada en Mérida tiene un olor particular que yo no había notado en 70 años de vivir aquí, porque siempre dormía hasta que el calor me despertaba. No sabía que hacías todo eso, escribió. Llevo un tiempo aprendiéndolo, respondí. Hubo una pausa larga. Luego, ¿estás bien, mamá? ¿En serio? Y en ese en serio reconocí algo que me tomó por sorpresa. Alivio. No el alivio mío de que me preguntara, el alivio de él, como si una parte de Nemesio hubiera estado cargando, sin saberlo, el peso difuso de tener a una madre que se iba apagando mientras esperaba, como si mi despertar fuera también algo que lo liberaba a él de una culpa que nunca había puesto en palabras. Estoy mejor que en mucho tiempo, escribí. Y era la verdad más completa que le había dicho en años. No existe final perfecto en esta historia, porque la historia no ha terminado. Nemesio sigue siendo el que más tarda en contestar. Hay semanas en que el silencio regresa, y sería mentirte decir que ya no me afecta. Me afecta, pero ya no me define. Siento el pinchazo y sigo con lo que tengo entre manos, que cada vez es más cosa. Cipriano vino a verme hace poco sin que yo lo invitara, sin que hubiera fecha que lo justificara. Llegó con una bolsa de chaya del mercado y se quedó a comer. Comimos en silencio cómodo, que es el mejor tipo de silencio entre 2 personas. Antes de irse me preguntó si me podía enseñar a usar una aplicación del teléfono para ver los pájaros de la región, porque le había contado que las mañanas con el grupo de caminata me habían despertado una curiosidad por los anates y los chachalacas que no sabía que tenía. Estuvo aquí 2 horas enseñándome. Fue la visita más tranquila que recuerdo. Dulcenombre llama los jueves. No sé si es consciente de ese patrón o si simplemente ocurrió, pero los jueves llama y hablamos de cosas reales, no del tipo de conversación que se hace por obligación y termina en bueno, cuídate mucho, después de 4 minutos. Hablamos de cosas con peso. El bordado va avanzando. Tengo terminados 3 trabajos pequeños que Epifanía puso en su puesto del mercado y 2 ya se vendieron. No es dinero que me cambie la vida. Es evidencia de que tengo manos que hacen cosas y un gusto que funciona y una capacidad de crear que estuvo dormida décadas porque yo usaba toda mi energía vital en esperar. Lo que entendí a los 70 años en una mecedora de mimbre con un vaso de agua sin hielo es esto, y lo digo sin rodeos. Un hijo al que le ruedan no aprende a valorar, aprende a ignorar. No porque sea mala persona, sino porque le has enseñado con los hechos, con cada mensaje ansioso, con cada perdón instantáneo, con cada vida puesta en pausa mientras lo esperas, que tu presencia es aire. Y el aire no se agradece, está simplemente ahí, disponible, gratuito, constante, y uno solo lo nota cuando falta. Dejar de rogar no es dejar de amar. Eso que quede claro porque es lo primero que pensé cuando Refugio me puso el espejo enfrente, y lo primero que pensarás tú si algo de esto te suena conocido. No es abandono, ni venganza, ni táctica fría. Es recuperar la dignidad que se fue cediendo por goteo durante años, tanta que ya no recordabas que la habías tenido. Es recordar que eres una persona completa, que existías antes de ser madre y que sigues siendo alguien fuera de ese rol, que tus manos pueden hacer cosas, que tu mente puede engancharse con ideas, que tu cuerpo
puede caminar madrugadas y descubrir olores nuevos en una ciudad de 70 años. Cuando vuelves a ser tu propio centro, pasa algo que nadie te anuncia. Los que te quieren de verdad empiezan a buscarte diferente. No todos al mismo tiempo, no de manera perfecta, pero algo en la dinámica se mueve. Tú dejas de correr hacia ellos y ellos, despacio, empiezan a caminar hacia ti. Hoy son las 7 de la mañana y acabo de regresar de caminar con el grupo. El cielo sobre los techos de Mérida tiene ese color de durazno pálido que solo dura 10 minutos antes de que llegue el azul de siempre. Barrio tranquilo, palomas en los alambres, olor a pan de una panadería que abre temprano. Tengo el bastidor sobre la mesa de la cocina con el bordado a medias. Tengo un libro marcado en la página donde lo dejé anoche. Tengo café recién hecho, que huele mejor que cualquier promesa. Mi teléfono está cargando en el cuarto. No lo he revisado. Si Nemesio escribe hoy, lo leeré cuando termine el café. Si no escribe, terminaré el café de todas formas. Afuera una bugambilia que nadie plantó, que llegó sola hace años escalando la barda, está llena de flores de ese morado encendido que no pide permiso ni espera aplausos. Florece porque es lo que hace, porque tiene todo lo que necesita en ella misma para florecer. 70 años, un bastidor con hilo de colores, un grupo de mujeres que caminan madrugadas y finalmente, después de demasiado tiempo, la certeza tranquila de que soy suficiente aunque nadie esté mirando, de que mi vida vale la pena vivirla entera, no solo las partes donde aparecen mis hijos. Deja de rogarles, empieza hoy, no desde el rencor, no desde la estrategia, desde el respeto que te debes a ti misma, que nadie te va a dar si tú no te lo das primero.